Hermanos, la introducción que voy a hacer de este pasaje, espero que no les traiga desánimo, espero que no les traiga tristeza, pero no me preocuparía que les trajera un poco de desánimo, porque cuando expliquemos el pasaje sé que este va a traer más gozo y más esperanza que el desánimo que pudiera traer mi introducción. Busque por favor en sus Biblias la carta a la iglesia en Galacia, la carta a los Gálatas, sería el gentilicio de esa ciudad, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Y mientras la encuentra, le reitero la invitación para la reunión de matrimonios, que usted la haga extensiva a algún matrimonio cercano a usted, a un matrimonio dentro de su familia, sus cuñados, sus hermanas. Puede invitar a otros matrimonios o puede invitar a un matrimonio que son vecinos suyos. O si hay algunos parejas de noviazgos que ya están formalmente funcionando como novios, también acompáñenos. Es un tiempo importante de enseñanza para aprender de esta unión, de esta unidad que el Señor da en el matrimonio. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, te bendecimos esta tarde, Señor. Agradecemos la vida nueva que tú traes a dos familias, Padre. También agradecemos la prueba, también por la que sometes a dos familias en relación a la salud, Señor. Pedimos que tú sigas estando al cuidado de estas familias, de estas personas, Señor, en situación crítica, Señor. Te bendecimos y agradecemos por la oportunidad de aprender de ti y de tu palabra, Señor, en esta tarde, en Cristo Jesús. Aproximadamente 6 o 7 veces al año, a veces 8, a veces 5, ocurre esta situación en la que me veo involucrado en una conversación con una persona, principalmente de la congregación, a veces de otra congregación, a veces no es un creyente. 6 o 7 veces al año en promedio. Y uno pensaría que después de 29 años de convivir y de tener esta conversación, uno no se sorprendería o estaría acostumbrado a esto, pero en cada ocasión que esto ocurre siempre viene como un sobresalto y una sorpresa al tener esta conversación con un creyente. Pero es todavía más sorpresivo cuando es una persona cercana, una persona apreciada y querida. Puede tratarse de un buen hombre, de un varón que es buen esposo, o una madre que es comprometida y dedicada con sus hijos, un joven brillante, un hijo ejemplar, o un miembro comprometido y responsable de la iglesia, un amigo con solidez moral y emociones comprobadas. Puede ser personas de diferentes edades que pasan por diferentes etapas de sus vidas. Pero esta conversación, que en promedio ocurre 6 o 7 veces al año, tiene momentos muy similares, momentos muy comunes en esta conversación. En el momento de la conversación veo que en estas personas hay fatiga, hay pesadez física en sus cuerpos, les falta la energía. Puede haber trastornos de sueño recurrentes, ansiedad, tristeza, desesperanza, apatía, frustración, desánimo. Pueden sentirse vacíos, pueden sentirse sin mucho que aportar a los demás, cuando al mismo tiempo se les está exigiendo mucho a ellos mismos.
Se nota que en sus mentes, como si hubiera una densa neblina que les impide apreciar las cosas, la situación. Y a medida que estas personas son sometidas a cargas de trabajo o a necesidades o a requerimientos de su familia, van sintiendo que Dios se va alejando, van sintiendo que Dios guarda silencio y van sintiendo que a Dios no le importa mucho la situación por la que están pasando. Y pudieran tener esta misma exclamación que Dios le hizo a Dios: ¿por qué me has desamparado? Incluso algunas de estas personas dudan si alguien les puede ayudar en la situación por las que están pasando y acuden a un pastor o a un amigo cercano, a veces nada más para cumplir el requisito, sin mucha esperanza de que alguien les ayude. Platicaba con mi hermano Mario Acuña y dice que muchos de sus pacientes también ha tenido muchas conversaciones de ese tipo con sus pacientes. Y hermanos, lo que veo es que estas conversaciones que continuamente tenemos, y estoy seguro que Oscar y Raúl también las tienen, y Silvia Raquel y otros, que el Señor nos ha dado la tarea de aconsejar a las personas que necesitan consuelo o están en necesidad. Nos podemos dar cuenta que no importa el nivel socioeconómico de la persona, no importa su nivel educativo, si tiene un contexto de trauma emocional o si viene de una familia emocionalmente sana. La forma en la que esta crisis se manifiesta en su vida puede variar mucho. Puede sentir apatía, puede empezar a perder el interés por muchas cosas en su vida. O incluso puede tener hasta síntomas clínicos de que hay una crisis en su persona. Se trata de sufrimiento porque tienen problemas con sus relaciones cercanas, tienen problemas laborales, vocacionales, son adictos a un interés o son adictos a una sustancia o son adictos a un hábito o hay un pecado arraigado en sus vidas. Y sufren sus emociones con diferentes intensidades. Pero lo que es común en todas estas personas con las que tengo estas conversaciones es el desánimo, la confusión, el dolor y la desilusión en diferentes grados. Y también es común que estas personas se hagan estas preguntas: ¿a Dios le importa mi situación? ¿Hay alguna oportunidad de que las cosas cambien? ¿Hay alguna salida para mí en esta situación? Y hermano, estoy familiarizado con estas preguntas, no solo porque las he escuchado en estas conversaciones, sino porque yo mismo me he hecho estas preguntas en diferentes momentos de crisis. En lo que yo le llamo las diferentes temporadas de la vida de un creyente, de la vida cristiana, en algunas de estas temporadas que yo le llamaría la primavera o el verano de la vida del creyente, experimentamos crecimiento, amplificamos nuestra conciencia espiritual, desarrollamos una devoción por el conocimiento de la palabra, por conversar continuamente con Dios, por estar esperando en Él y buscando su consejo y sirviéndole a Él con gozo. Pero hay otras temporadas diferentes cuando se caen nuestras hojas, se cae la corteza, experimentamos un frío espiritual. Eso existe en la vida del creyente. Vamos pasando diferentes momentos, diferentes situaciones. Y lo he experimentado personalmente, todas estas etapas. Temporadas que son invadidas por derrota, pecado, incapacidad para avanzar, incapacidad para dar el siguiente paso en fe y en crecimiento. Y les estoy hablando de un grupo de personas que he conocido a lo largo de estos 29 años, principalmente dentro de la congregación. Pero ese es el pasado. Quisiera enfocarme en el presente, en este momento. Me pregunto si en este momento hay personas que se hacen estas mismas preguntas, que están pasando en esta situación. Y sin ser un saludo, quisiera preguntarte: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás tú hoy en día, en este momento?
¿Cómo es tu salud emocional? ¿En qué temporada de tu vida como creyente estás pasando? Ojalá sea la primavera de florecimiento de tu vida espiritual. O sea, ojalá sea el verano donde el fruto se manifiesta en tu vida, pero probablemente estás pasando momentos difíciles, momentos duros, momentos de inmovilidad. Claro que tú me puedes responder sencillamente, estoy bien, me las ingenio, ahí estoy pasándola. Ahí la llevo, hermano. Ahí vamos, batallando, pero vamos. Pero insisto con otra pregunta. ¿Estás viviendo la vida abundante que prometen las Escrituras, hermano? ¿En tu vida abundan pensamientos, ideas y anhelos espirituales? ¿Son algo que abunda, que hay muchos de ellos? Intenciones espirituales, anhelos espirituales, ideas que surgen de ti en lo espiritual, o predominan en tu vida los pensamientos prácticos, materiales e inmediatos del día a día de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado, esto es todo lo que la vida cristiana me va a ofrecer a mí? Esforzarme, cumplir, obedecer a mis líderes, adaptarme a rutinas de reuniones, eventos, actividades que a veces me dejan más cansado que aliviado, que a veces me dejan más agobiado y emproblemado que con paz y con lucidez espiritual. Quizá me contestes a esta pregunta, hermano, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero sin embargo no veo que Dios esté haciendo lo mismo. Quizá pasas por una situación en la que estás olvidando tus propósitos, estás olvidando esa aventura que alguna vez fue seguir al Señor día a día. Y has olvidado esos anhelos que experimentabas continuamente en relación al Señor. Hay un escritor cristiano que se llama Ken Gir, que pasó por una situación así y escribió este parrafito que describe muy bien cómo se sentía y el grado de desesperación que esto le causaba. Él escribió este párrafo que dice: no sé quién lucha en mi contra, si Dios o Satanás. Quien quiera que sea, me rindo, porque he hecho todo lo que he podido para servir a Dios. Él llevaba escribiendo 2 años y nadie aceptaba publicarle ninguno de sus trabajos. Ni artículos, ni ensayos, ni libros, ni guías de estudio. 2 años sin poder vender nada de su trabajo. Y él decía, he hecho todo lo que he podido para servir a Dios en la forma que me siento más calificado y efectivo. Ya he agotado todos mis recursos materiales, mis oraciones, mi energía y mi corazón. No sé qué más puedo hacer. Ya di todo lo que podía dar. Y he sido despojado de mi autoestima, del respeto por mí mismo, y ahora estoy vacío, impotente y avergonzado delante de Él. Alguien ha obtenido una victoria. No sé si Dios o Satanás, pero yo sí sé quién perdió. Yo. Esto dice un hombre después de 2 años de batallar, de encontrar dificultad, de no poder proveer a su familia. Un hombre que podría decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? Es decir, este hombre que pasa por lo que un salmo nos dice que es un valle seco, un valle de sombra de muerte. Una temporada en la que no debiéramos quedarnos estancados por mucho tiempo. Y entonces resumo todo esto haciendo una pregunta importante. ¿Por qué no experimentamos esta vida de victoria que dice la Biblia? ¿Por qué no experimentamos esta vida de crecimiento espiritual continuo que nos lleva de gloria en gloria, donde cada día somos más fuertes? Donde cada día nos inspiramos y somos capaces de inspirar a otros y de anunciarles un mensaje de salvación. Y a una pregunta importante les doy una respuesta importante.
No experimentamos esto porque muchos de nosotros seguimos construyendo nuestra vida cristiana sobre ideas incorrectas. Repito, batallamos muchas veces con estas temporadas difíciles en la vida como creyentes porque seguimos construyendo nuestra vida cristiana sobre ideas incorrectas sobre quién es Dios, ideas incorrectas sobre quién soy yo y ideas incorrectas sobre lo que es la vida cristiana. Es decir, vivimos nuestra vida cristiana sin dejar que la Escritura sea útil para enseñarnos a pensar las cosas correctas. No dejamos que la Escritura, que la palabra nos señala y nos redarguya en relación a nuestro pecado. No dejamos que la palabra nos corrija. No dejamos que la palabra nos instruya en justicia, como la semana pasada nos decía nuestro hermano Raúl en su mensaje. Son estas tres cosas, hermanos. Tenemos ideas incorrectas y somos guiados por conceptos incorrectos sobre quién es Dios, sobre quién soy yo y sobre cómo es una vida de fe. Creo que no nos adentramos lo suficiente en el conocimiento de Dios que está en la palabra como para que tengamos las ideas correctas acerca de quién es Él, acerca de quién soy yo y acerca de cuál es el propósito de nuestra vida como creyentes. Y el día de hoy solamente quisiera hablar de la primera, de estos errores, de que guiamos nuestra vida en conceptos incorrectos acerca de Dios. Muchas personas llegan al conocimiento de Cristo pensando que Dios sigue siendo igualmente un tirano severo que le va a exigir y le va a demandar el cumplimiento de muchas cosas y que siga muchas pautas de conducta para que Él esté contento. Pero hermanos, sí tenemos ideas incorrectas sobre quién es Dios, y el pasaje que leímos al principio y que vamos a exponer muy brevemente nos muestra verdades muy importantes que tenemos que tener claras en nuestra vida para poder perseverar en nuestra fe. Vuelvo a poner el pasaje, pero esta vez subrayando las acciones importantes que Dios hizo y que tenemos que conocer para conocer realmente cómo es Dios. Lo primero que nos dice este pasaje es que Dios vino a buscarnos. Dios se envió a sí mismo en la forma de su Hijo para encontrarte contigo y para encontrarse conmigo. Debemos entender que es un Dios que busca siempre lo que ha perdido. Y nos dice por qué lo ha hecho, por qué nos está buscando. Dice a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios es un Dios que viene a buscarnos para adoptarnos como hijos, para hacernos una oferta de perdón, para mostrarnos que debemos ser conscientes de nuestro pecado, arrepentirnos, pero inmediatamente ver que Él tiene una oferta de perdón a través del pago que Jesucristo hizo por nuestros pecados. Y en virtud de que viene a adoptarnos como hijo, dice que aparte envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Si quieres tener una idea correcta de Dios, este pasaje nos dice que es un Dios que me vino a buscar a mí, que vino a buscar a mis padres, que vino a buscar a mis abuelos, que vino a buscar a todos mis antepasados, con la misma intensidad y deseo y amor de salvarnos, de recuperarnos, de redimirnos. Y no venía solo a decirme, ¿sabes qué? Ya estamos bien, ya estamos en paz, hasta luego. No, vino a ofrecerme salvación, a reconciliarme para luego adoptarme como hijo. Entonces, cuando alguien en medio de la crisis se pregunta ¿por qué Dios no está aquí?, dice eso porque no es consciente que Dios es un Dios que nos busca y es un Dios que nos adopta. Y el Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y entonces,
como una prueba de esta adopción, nos da el espíritu de su Hijo. Nos deja, se queda a vivir con nosotros y nos da la capacidad de comunicarnos de una manera diferente, porque dice: envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es decir, que se puede comunicar a Dios con gran familiaridad. Cuando este pasaje dice Abba, Padre, está repitiendo la palabra Padre 2 veces, una vez en arameo y otra vez en griego. Y no sé por qué cuando hicieron la traducción al español, la palabra en arameo no la tradujeron, pero la palabra en griego sí la tradujeron como Padre. Pero lo que nos está diciendo también de Dios es que nos da la capacidad de comunicarnos con Él con familiaridad, con confianza, con intimidad. Entonces, el que está pasando por una crisis y dice que le pregunta a Dios: ¿por qué me has abandonado? Es porque no entiende que tiene la capacidad, porque el Espíritu está dentro de él, de comunicarse con Dios con familiaridad, y que Dios siempre escucha y que Dios está cerca. Y esa persona puede sentirse: no, es que estoy esclavizado a este problema, estoy esclavizado a mis sentimientos, estoy esclavizado por este pecado, estoy esclavizado por este vicio, estoy esclavizado por esta conducta mía repetitiva. Pero el Señor le dice: así que ya no eres esclavo. Como eres hijo y eres adoptado por Dios, ya no eres esclavo. Te puedes comunicar a Él como te comunicabas con tu Padre terrenal. Y sabes que también eres heredero por medio de Cristo. Esta idea es tan importante, hermanos, este concepto, esta secuencia de eventos es tan importante que el Espíritu Santo la repitió en Romanos 8. Una vez más el autor dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, papá, papá. Ese es el espíritu que hemos recibido. Y el niño que conoce a su padre sabe que le puede estar continuamente pidiendo algo, ¿verdad? Y yo no sé, César, que tiene 3 hijos, supongo que continuamente sus hijos: papá, papá, esto, papá, papá, aquello, papá, papá, lo otro. Así es la relación que el Señor quiere tener contigo y conmigo. El Señor no se cansa, quizá a veces César sí se cansa de tanto papá, papá, ¿verdad? Pero el Señor no se cansa, porque nos ha dado espíritu de adopción. Qué hermosa esta palabra que tenemos. Hemos recibido espíritu de adopción. No es una transacción civil. Me adoptó, adquirió responsabilidades. No, dice que es un espíritu, es algo espiritual esta adopción. Y concluye con lo mismo: en virtud de esta adopción podemos decirle: papá, papá, estoy en necesidad, estoy en dolor. Y el Espíritu Santo nos impulsa a comunicarnos con Dios de esta manera cercana, íntima, como nos comunicamos con alguien que nos conoce muy bien, y como nos comunicamos con alguien que quiere nuestro bien. Y como nos comunicamos con alguien que nos comunicamos cuando estamos en momentos de dolor y dificultad. Es importante que a estos 2 pasajes donde se menciona esta forma de llamarle a Dios: papá, papá, papi, papi, padre, padre. Existe una tercera ocasión en el Nuevo Testamento cuando se menciona esta manera de referirse a Dios. Y es en Marcos 14, cuando Jesús, orando en el huerto de Getsemaní, dice, yéndose un poco adelante, separándose de los discípulos, que ya por cierto se estaban quedando dormidos, dice: se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora.
Es decir, le empezó a orar al Señor: Señor, ¿habrá manera de que no pasemos por el arresto, los latigazos, los golpes, las acusaciones, la crucifixión, la corona, estar apartado de ti? Pero le decía a Dios: Abba, Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús conocía a su Padre antes de la creación y por la eternidad, y reconocía que sabía cómo se sentía en ese momento, pero también reconoció algo importante: todas las cosas son posibles para ti. Entonces, quien prolonga una crisis en su vida, quien prolonga un estado de abatimiento, quien provoca un estado de dolor, quien provoca un estado de tristeza profunda en su vida, probablemente no le está llamando a Dios: papá, todas las cosas son posibles para ti. Permíteme tener fe en que todas las cosas son posibles para ti. Hermanos, tenemos que conocer estas cosas sencillas e importantes acerca de Dios para que nuestros otoños y nuestros inviernos espirituales no se prolonguen. Porque en cualquier momento podemos decirle: papá, sé que todas las cosas son posibles para ti. Y hermanos, hay cosas muy sencillas que podemos conocer de Dios, pero que causan una gran diferencia en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, en el momento del dolor. Y algunas de ellas tienen que ver con quién es Dios. Otro sufrimiento se prolonga porque yo no sé qué dice la Biblia de quién soy yo y cuáles son mis derechos, que yo le llamo promesas de Dios para mí, o porque no conozco qué significa tener una vida de fe. A veces pienso que la vida de fe es una vida de cumplimiento de normas, es una vida de apego a lo que dicen los hombres, es un apego a lo que dicen los líderes de mi congregación, pero no es eso. En las próximas semanas, que el Señor nos permita al menos plantear una guía de cómo es entender las verdades esenciales de quién es Dios, quién soy yo y quién es la vida de fe. Pero por último, quiero decirles también algo que es muy útil para esto, hermanos. Cuando insistimos acerca de que tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer las Escrituras, conocer lo que Dios nos quiere revelar en las Escrituras, a veces pensamos o se nos queda la idea de que tenemos que cubrir muchos segmentos de la Escritura, que tenemos que avanzar rápidamente en el estudio y cubrir mucho de la Escritura para aprender cómo es Dios. Pero yo quiero decirles que para conocer a Dios y entender a Dios, a veces solo basta tomar 5 versículos y meditar en ellos días y días y días, y conversar con alguien y orar acerca de estos versículos. Es por eso que estos versículos de Gálatas 4, del 4 al 7, esta tarde te voy a mandar una imagen del tamaño del formato de tu celular para que la abras y estés meditando en esta palabra. Estés meditando en cada una de las acciones de Dios que demuestran cómo es Dios y quién es Dios y dónde está Dios. Porque dime si no, a veces cuando oramos a Dios, como que tenemos una idea de que está a 300 kilómetros o está a 300,000 kilómetros o está a 300 años luz de nosotros, pero de alguna manera Él nos escucha. Pero tenemos que darnos cuenta que lo que dice este pasaje es que Dios envió a su Hijo y nos dio espíritu de adopción.
¿Qué significa? Que cuando oro a Dios, Él está aquí. Él está aquí sintiendo lo mismo que yo siento. Él está escuchando mi respiración. Escucha cada una de mis palabras al mismo tiempo que escucha mis pensamientos cuando estoy hablando. Y escucha y siente, percibe mis emociones y percibe mis temores. Cuando oro a Dios, le estoy orando a un Dios que está dentro de mí. No a uno que está en una dimensión desconocida. Que el Señor nos permita también conocerlo. Y no importa si no lees un evangelio cada 5 días o 6 días, pero si puedes encontrar un pasaje que nos dice cómo es Dios, medita en él hasta que esa verdad, el Espíritu Santo te revele la profundidad de cómo es Dios y cómo actúa Dios. Oremos. Te bendigo, Padre, esta tarde, porque eres nuestro papá, Señor. Eres alguien tan cercano, eres alguien tan conocedor de nuestra situación, de nuestros sentimientos, de nuestros temores, de nuestros sueños. Y estás disponible, Señor, no nos abandonas. A veces las situaciones nos orillan o nos llevan a pensar que nos has abandonado, pero tu palabra es cierta al decir que nos has dado un espíritu de adopción, que nos da la capacidad de comunicarnos contigo continuamente, como niños se comunican con su Padre terrenal cuando tienen una necesidad, cuando tienen algo que compartirle, Padre. Danos la capacidad de ver estas cosas esenciales de tu persona, de nuestra persona y de la vida de fe que nos has dado a través de las Escrituras, Señor, en tiempos difíciles, en tiempos aciagos, en tiempos de necesidad. En Cristo Jesús te bendecimos y te agradecemos. Amén. Amén, hermano. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos. Que el Señor te acompañe en todo lo que emprendas esta semana y que el Señor esté contigo y que te muestre las oportunidades de servirle y anunciarle. Amén.